Hoy vamos a hablar sobre la inversión en transición energética. Se ha escuchado mucho en los parlamentos y en las últimas semanas sobre transición energética y realmente no se está entendiendo qué es la transición energética. Hay mucha confusión y todo lo están ligando a la transición energética solo en el sector de la generación de la electricidad. Esto debemos de entender que es incorrecto y la transición energética no solo se refiere a la forma como se está generando la electricidad. La transición energética va más allá de lo que nosotros estamos suponiendo en México. En México no carecemos de una idea fundamental sobre cómo es y qué es lo que debe ser la transición energética. Para dejarlo bien claro, vamos a seguir con el siguiente ejemplo en este flujograma que tratamos de realizar. La transición energética está derivada en dos puntos importantes del mercado, en el sector eléctrico y en el sector de hidrocarburos. Vamos a hablar primero en el sector eléctrico. El eléctrico se tiene que estar en función de la electricidad, cómo se va a generar. Y nosotros en México tenemos dentro de la ley de transición energética que se considera energía limpia a toda aquella que se genere a tasas de emisiones no mayores a 100 kilogramos por cada megawatt hora producido. Es decir, tú puedes tener cualquier materia, combustible que pueda ser utilizado para generar electricidad siempre y cuando no produzca más de 100 kilogramos de megawatt, 100 kilogramos de dióxido de carbono por cada megawatt producido. Tenemos la electricidad con combustibles fósiles que básicamente provienen ya sea del combustóleo o provengan del gas natural y que se utilizan para generar electricidad. La electricidad se utiliza principalmente en el sector industrial, comercio, hogares y dentro del futuro, que básicamente es la transición energética que se quiere lograr en el mundo, es en el transporte. Hemos de recordar que los productos, servicios, gente y todo el mundo se mueve por medio de un transporte, ya sea por un camión, un automóvil, un barco, un avión y todo lo que con ello lleva para movilizar a la gente y los productos o servicios que se requieren de un punto A un punto B. Entonces, el sector de hidrocarburos, su transición energética está en función del gas natural, en donde el gas natural va a tomar una mayor relevancia en los próximos años en función de que va a ser y es una de las materias primas que se utiliza principalmente para generar la electricidad requerida para todos estos sectores, como hemos platicado. Y también se utiliza en la parte de la petroquímica, como podemos establecer en gran parte de los plásticos y derivados que se proceden y como pueden ver en diferentes productos que salen de la petroquímica. Y una gran parte del petróleo crudo que sale del sector de hidrocarburos es enviado, de total de la demanda en el mundo, el 80% es enviado a refinerías y principalmente su uso es para el transporte. Entonces, aquí lo que hay que entender que la transición energética que estamos hablando hoy en día en México, solo estamos hablando sobre el sector eléctrico. Tenemos que también entender que la transición energética está en función de los hidrocarburos y el conjunto de todo esto que estamos aquí platicando es simplemente poder reducir la cantidad de combustibles o mejorar los propios combustibles que se tienen hoy en día ante la falta de infraestructura o una planeación que se pueda tener para poder cambiar la combustión a no tener la combustión en carros o en el transporte. Básicamente el objetivo de una transición energética en el futuro está ligado al transporte y esto no se va a lograr en el año 2050, sino el primer paso que se va a lograr para poder tener una transición energética global y total va a ser que pueda reducir las emisiones de dióxido de carbono que se producen al generar la electricidad. Entonces, conforme vayan pasando las décadas, lo que vamos a tratar de reducir es el número de volumen y barriles o millones de BTU que se utilicen de combustibles fósiles, que esa es la tendencia que se tiene que hacer. Entonces, logrado esto, las reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero y de dióxido de carbono en la generación de la electricidad, el paso siguiente es la transición en el transporte. Y para ello vamos a tener en las próximas 3 décadas una secuencia y a la par de cómo se va a ir disminuyendo la cantidad de combustibles o, en dado caso, su mejora de los combustibles para dar un mayor rendimiento de kilómetros. Es aquí cuando empieza la disputa y lo que vamos a observar en el mundo, cómo va a ser la transición. Y es decir, vamos a tener el sector de hidrocarburos que va a estar en disputa con el sector eléctrico, simplemente para ver quién llega primero a dar una mayor cantidad de energía para poder mover las máquinas, los motores y todo lo que en su momento dado pueda hacerse una transición en el transporte, principalmente en los vehículos, que en el mundo hay casi más de 1.2, más de 1.200 millones de vehículos hay actualmente y se espera que en el año 2050 puedan haber más de 2.000 millones de vehículos en el mundo. Esto, entonces, para concluir, la transición energética se basa principalmente en cómo
vamos a generar electricidad en el 2050 para posteriormente, como una segunda fase, convertir todos los carros de combustión a sistemas que utilicen la electricidad y al mismo tiempo se va a tratar de reducir en forma paulatina la utilización del gas natural y el petróleo crudo y principalmente el petróleo crudo que sale de los combustibles para el transporte. El meollo del asunto de la transición energética es en el transporte. Dicho lo anterior, en el mundo se está realizando la transición energética sobre los siguientes conceptos. Energía renovable que se basa en el sector, en los equipos eólicos y solar, y geotermia y pequeñas hidroeléctricas, y principalmente también los biocombustibles, lo que él estaba platicando anteriormente. Va a haber una disputa y una transición paulatina en cómo se puede ir disminuyendo los combustibles o mejorando los mismos para tener un mejor rendimiento. El almacenamiento de energía, que van a ser proyectos de baterías, el transporte electrificado, que prácticamente es donde se está concentrando las inversiones, que es en el transporte electrificado y en las energías renovables. Es decir, primero alcanzar el objetivo de tener energías en su totalidad limpias o renovables, para que posteriormente se haga una transición después del año 2050 a tener una electrificación total de los coches eléctricos, vehículos comerciales y autobuses. El otro es que se trata de reducir también el calor electrificado, es decir, en lugares fríos que utilizan combustibles fósiles y que necesitan calor para poder pasar las temperaturas en invierno, se trata de eliminar la parte de usar de combustibles fósiles y convertir todo esto en sistemas que puedan utilizar la electricidad para producir el calor necesario. Esto creo que es una de las partes fundamentales que vamos a ver después del año 2035. La otra es la energía nuclear, que estamos viendo de reactores de construcción y grandes remodelaciones que se pretenden realizar, y uno de estos que estamos observando es que Estados Unidos ya está platicando con Irán para poder tener proyectos en el sentido de tener la parte nuclear, sobre todo para la generación de la electricidad. Creo que Irán y Estados Unidos en las últimas semanas, si es que se llega a tener un acuerdo, esto podría beneficiar no solo a Irán, sino a Estados Unidos, porque hoy está liderando la diplomacia ambientalista y podemos ver a ciertas compañías que pudieran invertir en la creación de la electrificación aparte a raíz de la parte nuclear, o veremos sobre todo en la parte de incorporación de energías eólicas y solar. La otra parte es el hidrógeno, en donde el hidrógeno está teniendo una alta relevancia, pero todavía está en fases de investigaciones, sobre todo en la parte de los vehículos y en la infraestructura de hidrógeno requerida. Mucho del hidrógeno que se quiere producir en la parte limpia es con la parte de la electrificación, de la electrólisis, y la electrólisis lo que conlleva es unas grandes cantidades de agua y que tengas tanto cerca parques, ya sea eólico o solar, para que pueda estimarse que es una producción de hidrógeno verde. Entonces, lo otro que también se está haciendo inversiones en el mundo es la captura de almacenamiento de carbono, que se llama CAC en sus siglas en inglés. Y la otra son los materiales sostenibles, que es básicamente tener una economía circular, es decir, cómo lo utilizo, dónde lo utilizo, el desecho, cómo lo puedo reutilizar, y todo lo que conlleve a que tengamos una menor cantidad de desperdicio y una mejor eficiencia energética en cuanto a los materiales que tomamos de la naturaleza. Entonces, en el mundo, la transición energética se basa, y esto lo que tenemos que tener en cuenta hoy en día en México es inversiones en energías renovables, inversiones en almacenamiento de energía, inversión en transporte electrificado, en la parte de calor electrificado, en energía nuclear, en el hidrógeno, captura y almacenamiento de carbón y materiales sostenibles. En México solo estamos en la parte de energías renovables, y todos estos puntos que estamos viendo aquí hacia abajo, nosotros no estamos haciendo una inversión focalizada en cuanto a la transición energética. Solo estamos hablando de cómo se genera la electricidad en nuestro país, a sabiendas que la transición energética, como hemos explicado hasta el momento del día de hoy, no es simplemente la generación de la electricidad. Bueno, en el año 2021, el total que se hizo de inversiones, de acuerdo a datos de Bloomberg NEF, es que se invirtieron alrededor de 750,000 millones de dólares en el 2021. Y el dinero gastado principalmente es en energías limpias, es en la parte de vehículos eléctricos, el hidrógeno y la captura de carbón. Si ustedes pueden ver la gráfica, en la parte amarilla es las inversiones que se han realizado en el mundo en la parte de la transición energética, donde podemos observar que la energía renovable es la que tiene una mayor participación desde el año 2004. Pero a partir del año 2015 vemos un aumento, sobre todo en la electrificación del transporte, en donde podemos observar que en el 2021 se invirtieron 755,000 billones más o menos de inversión combinado con la descarbonización, que son casi 5,000 millones de dólares,
y donde principalmente se hizo una inversión en energías renovables de 366,000 millones de dólares, y en la parte de los carros eléctricos fueron, y los cambios que se necesitan en la electrificación del transporte, 273,000. Entonces estamos viendo que el mundo está invirtiendo en energías limpias o energías donde están las partes renovables, la eólica y solar, y también están invirtiendo en la parte de la transición energética. Entonces, para recalcar, el mundo lo que está haciendo en su transición energética es, primero, poder reducir en el año 2050 la generación de electricidad, eliminando en su totalidad los combustibles fósiles, para posteriormente, como una segunda fase y en forma paralela, ir cambiando el consumo o el tipo de energía que se necesita para mover los motores, ya sea de aviones, barcos, vehículos, transporte de carga, etcétera. Entonces, lo que vamos a ver hoy en día en el mundo es, primero, invertir en cómo genera la electricidad disminuyendo los hidrocarburos fósiles, y en una segunda fase y en forma paralela es el cambio del transporte a una mayor electricidad. Recordemos, y como lo vamos a confirmar, que del petróleo crudo el 80% de la demanda total del mundo se utiliza para envío de refinerías y la creación de combustibles. Entonces, lo que vamos a ver que los combustibles, para que no puedan ser desaparecidos en forma tácita, tienen que manejar la calidad y, sobre todo, que puedan dar un mayor rendimiento por cada kilómetro. Y eso es lo que hoy en día muchos de los manufactureros de carros es lo que están hoy liderando, para tenerlo cuando menos unas 4 o 5 décadas la utilización de los combustibles. Bueno, en el 2021, ¿quiénes son los que han invertido más? Fíjense, China está invirtiendo en energías renovables y sobre todo en la electrificación de carros. De los 10 principales países juntos invirtieron casi 561,000 millones en la transición energética. Y me refiero que no estamos hablando de la inversión directa, que es más o menos del sector eléctrico y hidrocarburos, de más de 900,000 millones de dólares. Es decir, que en el mundo, entre la transición energética y la operación que se está realizando para mantener la operatividad de acuerdo a lo que utilizan de las energías primarias, es alrededor entre más de 1,500 hasta 2,000 millones de dólares en forma anualizada. La mayor inversión son energías renovables para producir la electricidad y la transición a carros eléctricos. Como pueden ver ustedes, España está invirtiendo 11,000 millones de dólares, Brasil 12,000, Estados Unidos 114,000, y estamos viendo que esta disputa que vamos a ver en los próximos años va a ser entre China y Estados Unidos en cuanto a la inversión que se realiza. Estamos viendo que Estados Unidos con el plan del presidente Biden trata de acelerar esta transición, principalmente primero en generar una mayor cantidad de energías limpias, y por eso estamos viendo programas que están dando ellos al año 2035, y posteriormente podríamos tener, como después del año 2050, la segunda fase en la parte de la electrificación del transporte. Como ustedes pueden ver, la comunidad europea invirtió 219,000 millones de dólares, y lo que vamos viendo es que el Reino Unido, Francia y España excedieron casi los 10,000 millones de dólares, como podemos ver en esta gráfica. México, ¿cuánto está invirtiendo en transición energética? Y no confundamos, porque hemos visto en el Parlamento que se ha dicho que estamos en una transición energética y la realidad es otra. No estamos haciendo ninguna transición energética. Es absurdo lo que estamos diciendo, porque en realidad no estamos viendo el todo, solo estamos pensando en planeaciones de corto plazo y en papel. Una transición energética debe de contener todo lo que hemos explicado anteriormente, que deben haber inversiones en energías renovables, en almacenamiento, en la electrificación del transporte, en la forma de cómo pueden cambiarse los combustibles fósiles para tener calor para los hogares, en la parte nuclear, en el hidrógeno, en la captura del carbón, y tener materiales sustentables que puedan utilizarse, como puede ser la inclusión de la economía circular. Ya ha sido aprobado en la Cámara de Diputados la utilización de la economía circular, pero no estamos viendo su aplicación, y solo lo que estamos escuchando en los parlamentos es pura generación de electricidad y no el todo de lo que estamos platicando hoy en día. ¿Cuánto dinero se necesita en el mundo a partir del ya? Bueno, a partir del año 2020 a 2025, como pueden ver ustedes esta gráfica, se necesitan alrededor de casi 2.062, casi 2 billones de dólares en forma anualizada, que estamos hablando más de 80,000 billones, más de 80 billones de pesos mexicanos se necesitan la inversión anualizada en el mundo, y a partir de 2026 se duplica, de 2,000 pasa a 4,000. ¿Qué significa? Que los gobiernos tienen que invertir conforme la inversión pública y la privada al doble.
Esto significa que si nosotros, imagínense que no tenemos ninguna inversión en transición energética y solo le estamos dando dinero a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad de alrededor de 1 billón de pesos, que simplemente es para la operatividad, pero no hacia la transición de lo que hemos estado platicando. Entonces, la pregunta aquí es, ¿qué vamos a hacer para poder incrementar el dinero necesario para tener una transición energética, incluido todo esto que estamos sabiendo nosotros aquí, el hidrógeno, almacenamiento, el transporte, la electrificación, las energías renovables? Imagínense si en el mundo se van a necesitar casi 4 billones de dólares en forma anualizada su inversión. Imagínense nosotros cuánto dinero necesitaremos. Entonces, dejemos de estar platicando solo de la generación de la electricidad y pongámonos de acuerdo en hacer planes de largo plazo. Nosotros solo estamos viendo la película de quién es el malo, pero no estamos observando realmente si la película que vamos a realizar va a tener o no, va a ser un futuro inmediato, vamos a tener creces sobre lo mismo que estamos haciendo sobre las inversiones. Otro problema que tiene el mundo es que si quieren realizar la transición energética, van a empezar a disminuir los subsidios. Y esto es muy importante porque en el mundo, de acuerdo a los subsidios que se tienen canalizados en los países, y en el mundo son todos tipos de subsidios. Los subsidios a la producción, y que básicamente son los recortes de impuestos o pagos directos que reducen el costo de la producción. Es decir, dan subsidios como en algunos momentos en Estados Unidos se daba para la extracción del hidrocarburo en las formaciones de Shell. Y esto lo estamos viendo que Estados Unidos van a empezar a disminuir este tipo de subsidios y las inversiones que hacen de financiamiento se están reduciendo, sobre todo en la extracción de hidrocarburos. Entonces, creo que en el futuro lo que tenemos que entender que este tipo de subsidios van a tener que desaparecer porque son los que dan cierta parte de los gobiernos a los productores para que puedan tenerse en su momento dado. Lo otro son los subsidios al consumo, que son los que se dan a final a través de controles de precios, y esto lo podemos ver, por ejemplo, en la generación en el costo en el sector doméstico en México, que nos dan ayuda gubernamental dependiendo de la tarifa y dependiendo de del periodo del tiempo, si es en verano o en invierno, cuando tenemos un mayor o una disminución en la ayuda gubernamental. Entonces, los subsidios a los combustibles fósiles reducen artificialmente el precio de los combustibles y esto lo que nos genera es una mayor cantidad de utilización y una mayor demanda al tener acceso a ellos. Es por eso que muchos países en la Comunidad Europea están tratando de eliminar este subsidio para que puedan emigrar en forma rápida, ya sea a tener y ser asequibles a tener energías limpias y sobre todo tener una transición en el transporte y tener mayor opciones de utilizar carros eléctricos. Todavía falta mucho en el sector del transporte de carros eléctricos porque en la mayoría del problema es la falta de infraestructura. Entonces, los subsidios se generan casi medio millón de dólares de subsidios a los combustibles fósiles. Esta es una estadística que ustedes pueden ver cuánto se le daba a nivel mundial en el crudo, electricidad, gas natural y carbón. Más o menos estamos hablando que se ha mantenido los últimos cuestiones de 10 años, alrededor hasta antes de la pandemia, por arriba de los 300 mil millones de dólares. Entonces, el promedio más o menos son 500 mil millones de dólares o medio billón de dólares, que es lo que se ha tenido. Y en el 2020, a partir de la pandemia, se redujo el subsidio porque se dejó de utilizar, hubo una menor demanda, sobre todo en la parte del crudo, que es lo que se disminuyó en la parte de las refinerías y la demanda que se tuvo a nivel mundial. Pero lo más importante aquí que podemos observar, en lo que podemos observar en la gráfica siguiente, es que el subsidio que se tenía en la parte del crudo ha disminuido a partir del año 2014 y esto se ha incrementado en una mayor cantidad en la parte del sector de la electricidad. Y el gas natural se ha mantenido en el 2018 y se ha ampliado. Pero si ustedes pueden ver en las gráficas siguientes, el mayor porcentaje que se está teniendo en este momento es en el sector de la generación de la electricidad, cuando se tiene un mayor subsidio a nivel mundial. Es decir, los gobiernos, para poder tener acceso a una electricidad barata al usuario final, están dando una mayor cantidad de subsidios. Pero esto va a tener que desaparecer en funciones de que se dejen de utilizar, por ejemplo, el gas natural, que se le da un subsidio, y sobre todo también el petróleo crudo, como puede ser la utilización de combustóleo en su momento dado para la generación de la electricidad. Esto significa que los combustibles fósiles
su tendencia después del año 2050, se espera que ya no existan subsidios y recordemos que una de las fases de la transición energética, y lo vuelvo a repetir, es llegar al 2050, sobre todo para la generación de la electricidad con energías limpias, renovables y sobre todo que existan una transición después del año 2050 a tener una electrificación en su totalidad en el transporte que se pueda tener, tanto de personas como de, eh, de materiales o productos. Es decir, se trata de buscar una electrificación en aviones, en, en barcos, en automóviles, en transporte. Pero bueno, tenemos más de 5 décadas para poder lograrlo y esperemos que en corto plazo puedan tenerse una mejor manufactura de los carros eléctricos y en el mismo periodo de tiempo lo que vamos a observar es un mejor rendimiento en los carros de combustión y vamos a ver una mayor utilización de los carros tipo híbridos. Acuérdense que los carros tipo híbridos necesitan electricidad y combustible y algunos se conectan a la electricidad y otros generan su propia electricidad que proviene del combustible. Entonces, dicho lo anterior, lo que hay que entender, y volvemos y recalcamos lo mismo, es, primero, se van a hacer inversiones para poder tener la electricidad en energías limpias, poder almacenarlo, de eliminar ciertas utilizaciones como tener calor para los hogares, utilizando la electrificación, la captura de carbón, mejoramiento en el rendimiento de los combustibles y tener economía circular. ¿Por qué? Porque simplemente hoy en día, de acuerdo a esta estadística y de esta gráfica, por ejemplo, si yo hago un vuelo corto en un avión, estoy produciendo 255 gramos de dióxido de carbono por pasajero por kilómetro recorrido. Es decir, supongamos que tú te vas de la Ciudad de México a Monterrey en avión, estamos hablando más o menos una distancia de 800 kilómetros, estaríamos hablando de que cada kilómetro que tú estás recorriendo son 225 gramos por pasajero que se está produciendo. Haz la multiplicación de 225 por 800 kilómetros, estamos hablando que más o menos lo que tendremos nosotros, de acuerdo a la información que estamos observando, es que tendríamos más o menos, déjenme hacer el cálculo de esto, de más o menos cuánto sería el rendimiento que se tendría en función de cada kilómetro que se está recorriendo. Entonces hablamos 255 gramos multiplicados por 800 kilómetros, estamos hablando de 255 entre 1000, estamos hablando de casi 2000, de 2000 kilogramos cada pasajero que está produciendo de dióxido de carbono. Multiplíquenlo eso por 80 pasajeros. Estamos hablando de 163,200 kilogramos de dióxido de carbono se producen en un vuelo. Entonces, imagínense por qué se está tratando de hacer la transición energética, sobre todo en inversiones en el transporte. No es, la transición energética no se refiere a la electricidad, sino es observar, de acuerdo a la huella de carbón, quién está hoy en día está generando la mayor cantidad de dióxido de carbono. Y este es un ejemplo muy bueno que tenemos hoy en día para que nosotros podamos entender cuánto es lo que se está produciendo cada vez que tú estás haciendo un viaje. Entonces, estamos hablando que son 204, más o menos, 204 kilogramos, perdón. Tuvimos aquí un error. Entonces, si nosotros multiplicamos 255 gramos por 800 kilómetros, eso nos dan 204,000 gramos. Esto lo dividimos entre 1000, nos dan 204 kilogramos por pasajero. Supongamos que son más o menos 80 pasajeros, estamos hablando de 16,000 kilogramos de un viaje de 800 kilómetros en un avión. Entonces, si tú haces, por ejemplo, en un coche mediano, haces tu cálculo de 192, dependiendo de lo que vayas recorriendo, lo multiplicas por los kilómetros y tú puedes ir determinando cuántos kilogramos tú haces en cada viaje que estás realizando. Entonces, esto es una buena tabla que te puede ayudar para determinar cada vez que estás utilizando un medio de transporte, cuánto es lo que estás generando de dióxido de carbono. Entonces, imagínate hoy en día, por ejemplo, un autobús, supongamos que un autobús que son de 105 kilogramos por pasajero, estamos hablando que fueran 105 por una distancia, supongamos, de unos 1000 kilómetros, supongamos son 105 entre 1000, estamos hablando de 105 kilogramos por pasajero. Por unos 30, estamos hablando
que estarían haciendo casi 3,150 kilogramos por cada viaje. Imagínense cuántos viajes se hacen al día en forma diaria de transporte público, de vehículos, de aviones, de motocicletas, de ferrocarriles, de barcos. O sea, fíjense toda esta cantidad. Entonces, entendamos que la transición energética no es la generación de la electricidad, es cómo yo puedo hacer inversiones en donde yo pueda generar la electricidad con menos emisiones de dióxido de carbono o cero emisiones, que esto es en el año 2050, y seguidamente en forma paralela, cómo puedo yo mejorar, sobre todo en donde yo estoy generando una mayor cantidad de dióxido de carbono y gases de efecto invernadero, y principalmente en el transporte. Por favor, la transición energética finalmente para el año 2080-2100 va a ser tener un transporte libre de combustión, y en dado caso que no se alcance, tener un mejor rendimiento en cada uno de los vehículos que se puedan tener o se continúe utilizando la combustión. Entonces, esta tabla creo que va a ser muy importante para que todos nosotros podamos realizarla, y cada vez que tú vayas realizando un viaje, bueno, determines cuánto es lo que estás generando de dióxido de carbono, de huella de carbono. Esta tabla es muy buena para que podamos entender por qué la transición energética. Otra cosa, el carbón. Bueno, el carbón, mucha gente dice que es el mejor, el combustible energético más asequible en el mundo, pero este es el que mayor fuente de emisiones tiene de dióxido de carbono. Por ejemplo, la Comunidad Europea va a disminuir casi 82 millones de toneladas al año 2024. Esta tabla lo que podemos observar es cuánto hoy en día están produciendo de toneladas métricas, que son 3,925 millones de toneladas que se están produciendo en China, y ellos van a incrementar casi 57 millones de toneladas y corresponden casi el 50% del total de la producción. Estados Unidos va a reducir 44 y la Comunidad Europea. Esto es lo que yo estoy comentando. Esto es lo de la transición energética. Es primero dejar de reducir y ver cómo puedes disminuir los contaminantes o las materias primas, por ejemplo, los fósiles, que te pueden generar una mayor cantidad de dióxido de carbono o gases de efecto invernadero. Entonces, el meollo del asunto y el secreto es cómo vamos a disminuir esta cantidad. Y eso es por eso que se llama transición energética, en donde tienes que invertir. Bueno, y finalmente, creo que en México nosotros estamos teniendo problemas de entendimiento de la transición energética. En días pasados, Estados Unidos ya sacó el Departamento de Energía, anunció planes para construir una primera planta de instalación del país para extraer minerales de tierras raras de los desechos de combustibles fósiles. Esto también lo que se va a sacar, estas tierras raras ayudan a impulsar los vehículos eléctricos y las turbinas eólicas. La primera gran instalación de extraer minerales críticos es de esta planta. Lo que se pretende sacar es el níquel, cobalto y tierras raras de desechos como las de las cenizas de carbón. Por eso, si ustedes se dan cuenta en Estados Unidos que están disminuyendo la cantidad de carbón, esta cantidad que van a estar produciendo van a tratar de recuperar de las cenizas de carbón, sobre todo lo del níquel y cobalto. Entonces, los subproductos también lo que quieren hacer, que los subproductos de la perforación de petróleo y gas, como el agua utilizada para extraer los combustibles, son buenas fuentes de minerales como el litio. Entonces, imagínense que esta planta que ustedes están viendo, que van a tratar de construir y que se pretende que va a estar en el año 2028 operando, y se pretende que puede estar en los Apalaches de Wyoming o Dakota del Norte, podría ser una buena ubicación. En esta ubicación que van a tener, ellos van a poder recuperar níquel y cobalto y tierras raras que se pueden utilizar para la generación de las pilas de los vehículos eléctricos. Entonces, la pregunta aquí es, ¿qué está haciendo México para poder tener la misma par de esto que están haciendo en Estados Unidos? Nosotros lo que estamos viendo simplemente es cómo vamos a generar la electricidad, de dónde la vamos a generar, para qué la vamos a generar, quién la va a generar. Es un punto de discusiones que estamos realizando, y esto no nos está llevando a nada, porque no estamos haciendo una transición energética. Lo que estamos haciendo es una discusión solo en la parte del sector energético de cómo generar electricidad, y eso no es transición energética. Transición energética es un todo. Y esto es lo que yo quiero decir para finalizar. Esto es muy importante, que la transición energética se deriva principalmente en el sector eléctrico de hidrocarburos, y en donde el objetivo final de una transición energética es en el transporte. ¿Por qué en el transporte? Porque si ustedes se dan cuenta, de acuerdo a esta tablita, mayormente, ¿quién no se mueve por avión hoy en día? ¿Quién utiliza carros? ¿Quién utiliza diésel? ¿Quién no se mueven por autobús? ¿Quién no utilizan motocicletas? ¿Quién nos utilizan coches de pasajeros para moverse entre varios en una ciudad? Los ferrocarril, el transporte. O sea, la pregunta aquí es, no una transición energética
no se refiere simplemente a cómo genera la electricidad. Una transición energética se refiere a cuánta inversión estás haciendo en energía renovable, cuánto vas a hacer en almacenamiento de energía, en el transporte electrificado, en tener calor electrificado, tener energía nuclear, y tener del hidrógeno, y todo esto tener sobre todo cómo capturar y almacenar los gases de efecto invernadero o el carbón. Y también tienes que tener una economía circular, es decir, de todo esto, cómo lo vas a reutilizar y cómo lo vas a obtener de las materias primas que se están tomando de la naturaleza. Entonces, para finalizar, el mundo está invirtiendo en el sector de transición energética, y esto es en el 2021, que fueron 750,000 billones cuando apenas estamos saliendo de la pandemia. Imagínate ahorita que después del 2023, 2024 empiece la recuperación. Entonces, por eso estamos viendo que en el mundo lo que se va a requerir hacer inversiones a partir del 2026 de casi 4 billones de 4 billones de dólares en forma anualizada, que estos, como lo hemos comentado, son alrededor entre 80 y 100 mil, y entre 80 y 100 billones de pesos mexicanos. Entonces, imagínate qué tanto dinero se necesita, y la pregunta aquí es, ¿cuánto tienes que hacer de inversiones de tecnología para poder realizar esto? Entonces, si Estados Unidos ya está haciendo su planta para poder obtener cobalto y níquel, y también de las aguas que se salen de la extracción de los hidrocarburos, obtener un poco de litio, que es lo que están comentando ellos. Entonces, la pregunta aquí es, ¿qué está haciendo México y por qué estamos nosotros pensando que la transición energética solo se refiere a la generación de la electricidad? Entonces, dejemos algo bien en claro, por favor. La transición energética no es solo generar electricidad, sino es llevar al fin y al cabo, llevar en forma paralela en cómo reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y dióxido de carbono, donde principalmente se tienen en el transporte por la gran diversidad y movilidad que se tiene en forma diaria. Entonces, la generación de la electricidad en la industria, comercio y hogares, eso no es el problema. El problema es cómo le hacemos para disminuir los gases de efecto invernadero en el transporte, derivado de que hoy gran parte de todos los combustibles que se utilizan para mover al transporte en general vienen de los productos que se derivan de las refinerías, y esto es por tanto una combustión. Y para finalizar, simplemente es dejar en claro, la transición energética, la primera fase es generar electricidad limpia, y con ello conlleve a que en forma paralela el sector de hidrocarburos deje de utilizar combustibles fósiles para su quema en el transporte, y esto va a suceder después del año 2050, en donde se espera que todos los transportes que puedan hoy en día y que están utilizando combustible fósil, en su mayoría sean por medio de la electrificación del transporte. Y por eso vemos que en el mundo lo que hemos observado, que la mayor inversiones que se están realizando es energías renovables, y sobre todo en la electrificación y en el transporte. Ya para finalizar, les pido por favor que me puedan seguir en @economía_hoy y Energía Sin Política. Espero que el video les haya servido y les agradezco sus comentarios. Que tengan un buen día.